Buenos días mis hermanos, ya estamos conectándonos y comenzando este tiempo, un Viernes Santo, un poco helado el día de hoy, ya no se ve esos rayos de sol y estamos en el día viernes. Hacemos recuerdo que venimos trabajando la reflexión. Buenos días mi hermana Margot, mi hermano Tomás, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a este espacio, ya se van agregando nuestros hermanos de iglesia y también nos hemos dado cuenta que nos acompañan muchos hermanos también que son fuera de Temuco, así que también vaya para ustedes un saludo muy especial para todos aquellos hermanos nuestros que de Puerto Montt, de Chiloé, de Quintero, de Santiago, se vienen añadiendo a nuestra transmisión. Así es que le damos un especial saludo también a ellos y a todos nuestros hermanos de acá de casa, de Temuco, de la iglesia que están siempre acompañándonos en esta hora de la mañana. Y la verdad es que ha sido de mucha bendición el poder compartir esta palabra. Y en esta semana también una semana muy especial, una semana en la cual recordamos la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que damos gracias a Dios por este tiempo. Bienvenida hermana Ani, nuestra hermana Ani Mella, fiel seguidora de las devociones de la mañana, la oración. Siempre estamos orando por las distintas necesidades que existen en nuestro medio. Y hay muchas necesidades. Hemos sabido de nuevos hermanos nuestros que están siendo también contagiados por este virus, el COVID-19. Así es que vamos a seguir orando por cada una de ellas. Las necesidades no tan solamente físicas, las necesidades espirituales, las necesidades materiales. Así es que vamos a tener presente todas esas necesidades que tienen nuestros hermanos. Se siguen añadiendo más hermanos. Bienvenido hermano Marco, hermano Jorge Moreira, bienvenido también sea usted este tiempo. Así es que vamos a orar, les invito a orar en este tiempo, también haciendo mención de aquellos hermanos nuestros que son funcionarios de la salud, aquellos hermanos nuestros que están allí en la primera línea. Muchos de ustedes también tienen hijos trabajando allí en los recintos asistenciales de salud, tienen familia, esposo, esposa, matrimonios, ambos trabajan en los CEFAN, en los hospitales. Así es que vamos a estar orando por todos nuestros hermanos funcionarios de la salud. Imagínense, nuestros hermanos acá de Temuco, a nivel nacional, la hermandad, la iglesia nacional tiene muchos, la iglesia universal de Cristo tiene muchos hijos trabajando en esos medios con esa vocación de servicio. Así que vamos a estar orando por ellos, por nuestros hermanos también que trabajan en áreas administrativas, no tan solamente de los centros asistenciales, sino que también tienen que estar cumpliendo en las municipalidades, trabajando allí. También hay muchos hermanos en distintas oficinas, gente en el aseo del ornato de la ciudad, en los aseos de los distintos edificios, las personas que trabajan en los supermercados, carabineros, los militares, en fin, hay un montón de hermanos nuestros y personas que trabajan en este tiempo y que tienen que estar saliendo diariamente a enfrentarse y también a enfrentarse con el peligro de poder ser contagiados. Y es así como han sido contagiados muchos hermanos nuestros, hermanos de la salud, que en este último tiempo nos hemos ido enterando de que han sido contagiados. Entonces hay que estar orando por nuestros hermanos y nuestras hermanas, para que el Señor los cubra en este tiempo, para que el Señor pueda fortalecer sus vidas, la vida de la familia, porque sin lugar a dudas muchos familiares se preocupan por la salud de su familia. Así es que vamos a orar por ello y también
por las necesidades materiales. Ya usted entenderá que a raíz de toda esta cuarentena, del toque de queda, de las restricciones, de los cordones sanitarios, en fin, todo aquello que no ha permitido en este tiempo a muchos hermanos nuestros no poder desenvolverse laboralmente. Esto también ha traído una falta de provisiones, una escasez monetaria. Así es que también tenemos que hacer recuerdo acerca de estos hermanos nuestros que a lo mejor están pasando por algún tipo de necesidad. Así es que yo le invito, allí donde tú estás, puedas alzar tu voz. Allí donde tú estás en este momento, a lo mejor todavía estás en la camita, esperando que avance la hora de poder levantarse, y estás allí recordando las necesidades de tus hermanos, de tu familia, de aquellos que conoces. Yo te invito para que tú puedas levantar una voz en esta hora. Levanta tu voz y comienza a interceder por aquellos que están con falta de trabajo, las necesidades materiales, por las necesidades físicas, la enfermedad, y también por las necesidades espirituales. Porque sin lugar a duda, muchas veces la prueba trae también la tentación de no colocar nuestra mirada en aquel que suple todo. Muchas veces las dificultades, las aflicciones laborales, espirituales, esas aflicciones por falta de provisión puede traer consigo también una falta de confianza. Y con ello, Señor, queremos pedirte que tú perdones nuestras debilidades, que tú en este tiempo puedas fortalecernos, que tú en este tiempo puedas animarnos, que tú en este tiempo, Señor, puedas traer a la mente y el corazón de nuestros hermanos todas aquellas promesas, Padre, todas aquellas palabras, Señor, en la cual nos pueden fortalecer, Señor, en los tiempos de prueba, en los tiempos de angustia. Pedimos, Señor, seguimos pidiendo por nuestros hermanos que están enfermos. Hay muchos hermanos nuestros que no tan solamente han sido contagiados por el virus, sino también, Padre, han sufrido ciertos problemas cardíacos, Señor. Los embarazos de nuestras hermanas, Padre, aquellos recién nacidos, Señor. Queremos desde ya que tú seas proveyendo, Señor, consuelo, paz, tranquilidad en este tiempo, y puedas suplir toda necesidad material, sobre todo también como espiritual. Eterno Dios, tú eres el Dios omnisciente, todo lo sabes. Tú eres el Dios omnipotente, tienes todo poder. Y así también pedimos, Señor, que tu mano poderosa, tu mano, Padre, que acompaña cada uno de nuestros momentos, Señor, también pueda acompañar a nuestra familia, a nuestros padres, Señor, a la distancia. También pedimos por ellos, nuestras familias, Señor, consanguínea, pedimos por ellos también en este tiempo. Padre, todo lo dejamos delante de ti en esta hora. Seas tú, Señor, fortaleciendo la vida en este tiempo, Señor, en la cual tenemos que cobijarnos en la casa, Señor. Hay muchas personas que viven, Señor, la crisis del encierro, Señor, por todas aquellas personas que tienen niños y tienen que estar allí en el departamento, Señor, sin poder salir, Señor. Yo te pido que puedas también enviar la paz, la tranquilidad a aquellos niños, Señor, a aquellos menores, Padre, que se ven imposibilitados de salir. Dios eterno, encárgate tú de cada una de las aflicciones de tus hijos, de cada una de las preocupaciones de tus hijos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos por todas aquellas peticiones que han sido nombradas, Señor, a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, y llegamos al día viernes. Y yo en esta semana he venido viendo la Semana de Pasión, utilizando mucho el libro de Marcos, porque el libro de Marcos detalla cronológicamente cada uno de los sucesos en esta semana, partiendo desde el día domingo en aquella entrada triunfal, y así sucesivamente cada una de las conversaciones que tuvo Jesús
allí con los fariseos, los escribas, aquel relato de aquella mujer María, cuando ungió el cuerpo del Señor Jesús en aquella cena que se realizó en la casa de Lázaro. Y así también con los sucesos que se desarrollaron el día jueves ya cuando tomaron prisionero a Jesús por la tarde. Y llegamos al día viernes. Y el día viernes hay varios sucesos que nos detallan la palabra. Viene el juicio religioso delante de Caifás, viene la negación de Pedro, viene el juicio político delante de Pilato, se crucifica al Señor Jesús, vienen estos dos varones, retiran el cuerpo y lo entierran, y Jesús es sepultado. Recordemos la fiesta que se celebraba el día viernes. El día comenzaba la fiesta de la Pascua, celebrando y recordando cómo había sido liberado el pueblo de Egipto. La fiesta de los panes sin levadura, recordando la liberación de los primogénitos de la muerte en aquel tiempo. Así es que se venía el sábado. Recuerden que el pueblo judío celebraba el día sábado, el día de reposo. Por lo tanto, este juicio, esta muerte, esta crucifixión no podía realizarse un día sábado, un día de reposo. Por lo tanto, era necesario que pasara muy rápido, y por eso la premura de estos fariseos, de estos escribas, de estos principales sacerdotes, de poder encerrar rápidamente, matar rápidamente al Señor Jesús este día viernes. Y así rápidamente el juicio religioso, de ahí comienza el juicio político ante Pilato, y recuerden que la crucifixión se realizó en la tarde, y ya a las 6 de la tarde no podía pasar el entierro de Jesús, porque ya desde las 6 de la tarde comenzaba prácticamente a celebrarse el día de reposo. Por lo tanto, había una premura de poder enterrar rápidamente al Señor Jesús. Y yo quise tomar la reflexión de dos hombres que aparecieron allí. Dos hombres que mayormente no son mencionados salvo en esta ocasión. Hay uno de ellos que fue mencionado 3 veces en el libro de Juan. Uno era Nicodemo y el otro era José de Arimatea. Así es que al ver la reflexión de lo que hicieron estos dos personajes, ya en aquel día, yo quiero leer y quiero tomar el libro de Juan. Quiero basarme en los hechos que relató Juan acerca del entierro de Jesús en aquella oportunidad. Y aquí vamos a tomar el capítulo 19 del libro de Juan, del verso 38 al verso 42. Y dice así esta reflexión. Jesús sepultado en la tumba de José de Arimatea. Juan 19 del 38 al 42. Veamos qué sucedió. Dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, alrededor de 100 libras, una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos. Envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto y donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Pues bien, este relato lo saco de la versión NTV. La versión del 60 dice 100 libras de ungüento y especias aromáticas. Pues bien,
La escena del horrendo crimen ya se había instaurado y ya habían sido testigos de la más injusta muerte. Cómo había sucedido ese juicio religioso, cómo había sucedido ese juicio político. Había sido un juicio totalmente injusto. Aparece otra escena extraña y aquí alguien pide el cuerpo a Pilato. Alguien al parecer bien conocido, que tenía riqueza, y así lo demuestra Mateo 28:57. Dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico. Así lo describe el libro de Mateo. Por lo tanto, aquella persona que fue donde Pilato, sin temor, sin miedo, y lo pidió el cuerpo, era este José de Arimateo. Un hombre influyente, dice, un miembro noble del concilio, del Sanedrín, de aquellos que habían juzgado a Jesús. Aparece este noble hombre del concilio. Eso sale en Marcos 15:43. Hay otra lectura en Lucas 23:50. Dice que era un varón bueno y justo. Por lo tanto, José de Arimatea era un hombre reconocido por Mateo, por Lucas, por Marcos y por Juan. Era un hombre influyente dentro del Sanedrín, de aquel mismo Sanedrín que había hecho este juicio en contra de Jesús. Era un hombre rico, bueno, justo. Por lo tanto, este hombre, a la luz de los evangelios, a la luz de estos tres evangelistas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, era un hombre de testimonio, discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, dice Juan 19:38. Aunque Marcos 15:43 dice que entró osadamente a hablar con Pilato. Si bien es cierto, había actuado ocultamente, un discípulo oculto, perdió el temor y el miedo cuando fue a hablar osadamente con Pilato. Este hombre también estaba en el reino de Dios. Su temor se había transformado en una tremenda osadía, en una tremenda valentía. Era viernes por la tarde, recordemos, y el sábado sagrado se estaba acercando. Pilato le da el cuerpo a este hombre, a José de Arimatea, y estaba dentro de la autoridad que tenía Pilato. Él decidía qué era lo que se hacía. Así es que le entrega este cuerpo a José de Arimatea. Pilato estaba sorprendido de la rapidez con la cual había muerto el Señor Jesús. Por ello, llamó al centurión. Allí en Marcos 15:44 dice que llama al centurión y le dice para corroborar que se asegurara que estuviera muerto. Y el centurión, por supuesto, corroboró esto. Y este hombre, quitado de la cruz, se lo lleva a la tumba de José de Arimatea. La tumba era de José de Arimatea. Era una tumba nueva, no se había ocupado. En Juan 19:39 aparece el segundo hombre, y este era Nicodemo. Nicodemo aparece en 3 oportunidades en el Evangelio de Juan. En la primera oportunidad aparece cuando le dice Jesús que era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿pero cómo es esto? ¿Volvernos a meter al vientre de nuestra madre? Y Jesús le dice, no, nacer de agua y del Espíritu. Hay un texto que es muy nombrado por los cristianos, que es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto aparece en la conversación que tiene con Nicodemo. Por lo tanto, debemos recordar que muchas de las conversaciones, muchos de los textos aparecen de las conversaciones diarias con muchas personas. Y este texto famoso, ¿ya?, que es muy reconocido en el pueblo evangélico, está presente en la conversación con este Nicodemo. Este Nicodemo, que era un hombre influyente también dentro del concilio, dentro del Sanedrín. Este mismo Nicodemo que en alguna oportunidad, cuando el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo, se unen los escribas, se unen los fariseos, los principales sacerdotes,
para negar la venida del Hijo del Hombre, de este profeta. Y ahí aparece nuevamente Nicodemo, haciendo referencia a que no era necesario primero escuchar a este hombre para poder juzgarlo. Sale defendiendo a Jesús. Pues bien, este mismo Nicodemo es el que aparece cuando Jesús está muerto y acompaña a José de Arimatea a retirar el cuerpo para llevarlo a la tumba. Trayendo cerca de 100 libras, dice, de mirra y de aloe, envolvieron el cuerpo de Jesús, este Nicodemo, con lienzo, con especias aromáticas, según la costumbre de aquel tiempo. Marco nombra sábanas, Mateo dice sábanas nuevas, sábanas limpias. Es triste ver la escena de Jesús retirándolo por aquellos dos hombres que en Juan se nombra 3 veces apenas a Nicodemo. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaba aquella gente cercana a Jesús que le había acompañado en estos 3 últimos años? Habían desaparecido. El único que se nombra a Juan, se le dijo que acompañara a la madre, y él estuvo mirando ahí de lejos también. Pero en aquel instante, tanto José de Arimatea como Nicodemo fueron los que permanecieron junto a Jesús, junto al cuerpo sin vida de Jesús. Aquella hora estaban todos escondidos los discípulos, llenos de temores, llenos de pavor, angustiados, afligidos. El pánico había hecho presa de ellos. Quizás todos mirando de lejos la escena de Jesús. Pues bien, cerca del Gólgota, en aquel huerto, estaba aquella tumba. El huerto donde tenía la tumba José de Arimatea. Juan describe el capítulo 19:41, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y aquí aparece la profecía de Isaías 53:9. Dice, profetiza lo siguiente: y se dispuso con los impíos, mas con los ricos fue su muerte. Una sepultura decente, una sepultura honorable. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? 500 años antes, la profecía de que iba a ser enterrado junto a los ricos, junto a la tumba de este José de Arimatea. Dios cumple su palabra. ¿Qué nos muestra esta profecía? Nos muestra lo siguiente: cuando Dios decide hacer una tarea, cuando Dios decide hacer algo, intervenir en la vida de alguien, ¿ya? Nunca fracasan en encontrar las personas apropiadas para llevar adelante a cabo los propósitos divinos que tiene Dios. Capacita, fortalece, prepara. Pero los propósitos, los planes divinos, lo hace con hombres y mujeres que Dios mismo capacita y prepara. Y lo vemos en el ejemplo de estos dos hombres. Dentro de los 3 años de ministerio del Señor Jesús, no tuvieron gran influencia en la vida de Jesús. Pero sin embargo, cuando tuvieron que estar allí, estuvieron estos dos hombres, aparecieron de la nada para acompañar el cuerpo del Señor Jesús. 2 hombres que dieron la cara por Jesucristo. Ambos miembros del concilio, ambos miembros del Sanedrín. Podrían haber cumplido una defensa acérrima dentro del Sanedrín. Eran discípulos de Jesús, creían en el reino, no estaban de acuerdo con la voz del Sanedrín. Perfectamente ellos podrían haber levantado la voz porque eran hombres influyentes, eran hombres de peso también, pero no era la función que tenían que cumplir. Estaba claro que esa función no la llevarían a cabo adelante. De lo contrario, ¿cómo se habría cumplido la profecía? De lo contrario, ¿cómo se habría llevado a cabo nuestra redención? Por eso los planes de Dios son planes divinos. Sin lugar a dudas, estos 2 discípulos de Jesús estaban capacitados para cumplir y llevar adelante esta labor de generosidad y de amor. Estos 2 hombres mostraron el aprecio que le tenían al Señor Jesús. Ellos se compungieron, se entristecieron, sacaron fuerza, valentía, rompieron el temor.
Y José de Arimatea fue donde Pilato y osadamente, dice una de la escritura, osadamente, intrépidamente fue y pidió y exigió el cuerpo de Jesús. Había perdido el temor, había salido del anonimato. Podemos ver que los frutos de la cruz, mi hermano, mi hermana, no son solamente las conversiones iniciales, sino también son las transformaciones posteriores que están en el hombre y la mujer. La fe escondida de aquellos dos hombres se convierte en una fe manifiesta para cumplir los propósitos de Dios. ¿Se da cuenta usted cómo obra, cómo actúa el Señor Jesús en la vida de hombres y mujeres? Podemos ver esta fe escondida en aquella mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Una fe que nadie veía. Solamente la mujer sabía y tenía fe que al tocar el manto del Señor Jesús, ella sanaría. Pues bien, esa fe escondida aparece luego como una fe manifiesta y todos alrededor se dan cuenta de aquella mujer. Fe oculta, fe manifiesta. Y también en la propia vida de José de Arimatea. Él llevaba el discipulado ocultamente dentro, a pesar de que el ambiente de aquel Sanedrín, de aquel concilio, era totalmente contrario a lo del reino de Dios. Ellos maquinaron la muerte, maquinaron el juicio de Jesús. Pero sin embargo, dentro de este concilio, habían hombres que estaban cumpliendo la función del reino de Dios. No públicamente, quizás ocultamente. Lucas 23, 54, 56. Esto sucedió el viernes por la tarde. El día de preparación, cuando el día descansaba y estaba por comenzar el día de reposo. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena la ley. Si no hubiese estado José de Arimatea, si no hubiese estado Nicodemo presente, ¿quién hubiese preparado el cuerpo de Jesús? Sin lugar a duda, Dios preparó todo. Y estas mujeres, la familia, las mujeres que venían de Galilea y que estuvieron presentes en aquella muerte, no alcanzaron, porque ya se les vino el día de reposo, no alcanzaron a preparar estos ungüentos, estas especies aromáticas. Me imagino la tristeza de estas mujeres. No poder alcanzar a tener estos preparativos para darle una noble sepultura al cuerpo del Señor Jesús. Sin la intervención de estas mujeres ni la de los discípulos pudo tener el desenlace final de la muerte de Jesús. Se debe considerar que no hubo corrupción en el sepulcro y que además se trataba de una tumba nueva, una tumba que nunca antes se había ocupado, ofrecida por un hombre rico en lo terrenal y ahora también rico en las cosas celestiales. Dios, mi hermano, mi hermana, obra de muchas formas. Muchas veces no entendemos los propósitos de Dios, pero sin lugar a duda, la fe manifiesta debe ser nuestra bandera de lucha en medio de los tiempos en los cuales Dios nos ha permitido vivir. Tal como lo de estos dos hombres, como José de Arimatea, como Nicodemo, estuvieron presentes cuando nadie más estuvo presente, cuando todos sus discípulos podrían haber estado en ese momento, que era lo más, era necesario, pero ellos no estuvieron, porque estaban atemorizados, porque estaban espantados, estaban siendo perseguidos también. Allí aparecen estos dos hombres. Estuvieron presentes para lo que el Señor los había llamado. Debemos estar preparados para lo que Dios nos llama. Debemos estar preparados para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, sin temor,
sin miedo y con todas nuestras capacidades disponibles. Más aún en este tiempo en la cual el Señor nos ha colocado, que son tiempos no fáciles, pero que Dios de una u otra forma te ha capacitado, te ha preparado para que puedas cumplir el propósito de Dios. Después de preparar esta reflexión, mi hermana, mi hermano, salí muy fortalecido al poder ver cómo el Señor obra. Dios utiliza la vida de hombres grandes y pequeños. Utiliza la vida de hombres ricos como de hombres pobres. Hombres y mujeres. Las utiliza en el momento que Él las quiere utilizar. Los discípulos todos habían arrancado, muertos de temor. Estos discípulos que estaban ocultos, dice la palabra, que eran discípulos en lo secreto por temor de los judíos, salieron cuando nadie más estaba. Hombres del concilio, del Sanedrín, que dice la palabra que era un varón bueno, era un varón justo, era un miembro noble del concilio, discípulos en secreto de Jesús. Pues bien, cuando tuvieron que salir a lo público, salieron con todo el respaldo del Señor Jesús. Hombres ricos ofrecieron la tumba, una tumba que no había habido corrupción, no había habido muerte, una tumba nueva, preparada para el Señor Jesús, con 100 libras de ungüento, especies aromáticas, nuevamente ungen el cuerpo de Jesús. Mi hermano, mi hermana, después de esta horrenda muerte, Dios exalta la vida de Jesús y prepara la vida de Jesús para lo que se vendrá en los próximos días. Hoy día nos quedamos con esta reflexión, esperando que esta reflexión haya sido de mucha bendición para su vida y podamos conocer un poco más de la vida de hombres y mujeres que muchas veces pasaron por el anonimato y muchas veces puede ser el perfecto ejemplo de muchos hermanos y hermanas nuestras que están allí en el anonimato, que nadie las ve, nadie los ve, pero que pueden estar cumpliendo una tremenda función dentro del reino de Dios. ¿Les parece que oramos, mi hermana, mi hermano? Padre, en esta hora oramos a ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos fortalece. Y ayúdanos, Señor, en este tiempo a tener una fe manifiesta, a tener una fe pública delante de ti, a dar testimonio de ti, Señor, en cualquier circunstancia, Señor, que nos toque vivir, a dar testimonio público de que tú eres el Señor, de que tú eres el Dios sustentador, de que tú eres el Dios sanador, de que tú eres el Dios santificador y de que tú eres el Dios que va a mandar a su Hijo a buscar a su pueblo, porque la venida de Cristo está cerca. Prepara nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Prepáralos en este tiempo para poder, Señor, declarar que tú eres el Señor. Dios eterno, gracias te damos por este tiempo donde podemos recordar tu muerte, donde podemos recordar cuánto sufriste por amor a nosotros, por haber recordar, Señor, que esa muerte en la muerte de cruz, Señor, fue comprada nuestra vida a precio de sangre. Fuimos perdonados, redimidos, justificados, Señor. Y más de 2000 años atrás, Señor, quedó escrito por todas las edades, por todas las épocas, que tú venciste a la muerte, Padre. Y hoy estás a la diestra del Padre, escuchando nuestras peticiones, escuchando nuestros clamores. Dios eterno, obra con poder en este tiempo, en la vida de hombres y mujeres, hijos tuyos, Padre, a través del mundo entero. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga y que Dios en este tiempo podamos recordar a través de su palabra lo mucho que sufrió, pero solamente por amor a ti
dio su vida, derramó su sangre, y esa fue la sangre que compró nuestra vida a precio de sangre. Por lo tanto, el respaldo lo tenemos de parte de Dios. Jesucristo, el Señor, está con cada uno de nosotros. En medio de las aflicciones que pudieses estar pasando, Jesucristo está contigo. Jesucristo no se ha ido. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro pastor y nada nos faltará. Cualquiera fuera la necesidad, cualquiera fuera lo que pudiese estar pasando, Dios a través de su Hijo Jesucristo está contigo. Así que eleva tu oración de gratitud en este día. Y nos vemos mañana a las 20 horas. No nos olvidemos, también hoy día a las 20 horas habrá una reunión especial, un devocional especial a través de la página, a través del link de Facebook. Tú puedes también conectarte a las 20 horas y poder pasar un tiempo también alrededor de la palabra, alrededor de las alabanzas. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga mucho. Excelente y un bendecido día.